Julián Álvarez todavía puede fichar por el Barça, pero el problema es que el tiempo ya juega en su contra. El fichaje parecía prácticamente descartado. El Atlético de Madrid se niega a negociar con el Barcelona y repite que Julián Álvarez no está en venta. Sin embargo, el argentino sigue queriendo fichar por el Barça y las últimas informaciones indican que la operación todavía no está completamente muerta. Y es precisamente aquí donde empieza el famoso plan secreto del Barça, porque el Barcelona sabe que es prácticamente imposible convencer al Atlético con una oferta convencional. Julián tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Además, el Atlético quiere evitar a toda costa reforzar a un rival directo en la liga. Por eso, el Barça habría elegido otra estrategia: mantener la presión alrededor del jugador en lugar de entrar en una guerra de ofertas imposible. El principio es sencillo: si el Atlético se niega a negociar, hay que convencer a Julián de que mantenga su postura. Y en ese sentido, el Barcelona habría recibido una señal muy importante. Julián Álvarez seguiría priorizando al Barça pese al interés del Arsenal, y pese a la intención del Atlético de enviarlo, si finalmente tiene que salir, a un club fuera de la liga. Y aquí es donde la situación se vuelve explosiva, porque el Atlético quiere mantener el control. El Barça quiere a Julián, Julián quiere al Barça. Y en medio de todo esto hay un contrato que hace que el fichaje sea extremadamente complicado. Pero el Barça ya habría demostrado que está dispuesto a llegar muy lejos. Una oferta cercana a los 100 millones de euros habría sido rechazada a principios de verano. Incluso el Real Madrid habría visto rechazada una propuesta de alrededor de 150 millones. Es decir, el Atlético no quiere simplemente negociar el precio. El problema se ha convertido en una cuestión política. Para los dirigentes rojiblancos, vender a Julián al Barça significaría reforzar directamente a un rival de la liga. Y probablemente por eso el club prefiere ahora explorar una posible solución con el Arsenal antes que negociar con el Barcelona. Pero entonces, ¿por qué Julián insiste tanto en el Barça? Porque el Barcelona representa algo especial para él. El club catalán busca un nuevo delantero centro, y Álvarez lleva varios meses siendo considerado uno de sus principales objetivos. De hecho, el Barça habría ampliado su margen de decisión, en lugar de fichar inmediatamente una solución temporal. Y eso cambia muchas cosas. El Barça no quiere simplemente fichar a un delantero para llenar un puesto. El club ve a Julián como una pieza fundamental para su proyecto. Un jugador capaz de jugar como 9, pero también de participar en la construcción, presionar, bajar a recibir y asociarse con sus compañeros. Exactamente el tipo de perfil que puede encajar en un equipo donde la movilidad ofensiva es fundamental. Pero aquí aparece el gran problema. El tiempo se acaba. El cierre del mercado está cada vez más cerca, y cada día que pasa hace que un acuerdo sea más complicado. Y mientras el Barcelona espera, el Arsenal avanza. Los Gunners habrían intensificado sus conversaciones con el Atlético y estarían buscando una fórmula para hacerse con el argentino antes del cierre del mercado. Así que el Atlético podría encontrarse ante una decisión complicada: mantener a un jugador que quiere marcharse o aceptar una oferta de un club extranjero. Y precisamente aquí es donde el plan del Barça puede resultar interesante. Si Julián rechaza al Arsenal, se niega a cambiar de destino y continúa manteniendo su elección por el Barcelona, el Atlético podría encontrarse con un problema enorme. Porque tener a un jugador descontento nunca es una situación ideal, y mucho menos cuando ese jugador es Julián Álvarez. Pero atención, esto no significa que el fichaje esté cerca. Todo lo contrario. A día de hoy, las informaciones disponibles siguen mostrando a un Atlético de Madrid extremadamente firme. Y algunos informes incluso aseguran que el Barcelona habría puesto en pausa sus intentos para explorar otras opciones ofensivas antes del cierre del mercado. Así que sí, el Barça sigue soñando. Pero entre soñar con Julián Álvarez y conseguir su fichaje, existe todavía un obstáculo gigantesco: el Atlético de Madrid. Y quizá eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Porque por primera vez, parece que el jugador ya ha elegido su destino. El Barça quiere ficharlo. Julián quiere ir al Barça, pero el club que posee sus derechos dice que no. Y ahora todo depende de una pregunta: ¿está Julián Álvarez dispuesto a llegar hasta el final para fichar por el Barcelona? Porque si rechaza al Arsenal y mantiene pública o indirectamente su preferencia por el Barça, la presión sobre el Atlético podría convertirse en enorme. Pero si el argentino termina aceptando otro destino, el sueño azulgrana podría desaparecer en cuestión de horas. Y ahora imagina este escenario: Julián quería al Barça. El Barça quería a Julián, pero el Atlético habría conseguido impedir el fichaje simplemente porque se negaba a reforzar a su rival. Así que dime sinceramente,
¿Debería Julián Álvarez forzar su salida para fichar por el Barça o debería respetar su contrato con el Atlético y aceptar otro destino? Y sobre todo, ¿crees que el Barça conseguirá cerrar este fichaje antes del cierre del mercado?